Muy buenas a todos, espero que la estén pasando bien. Estamos transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Soy el licenciado Santiago Michelotti, invitado por otro licenciado, el profesor Eduardo Peregrina, quien amablemente me ha convocado para compartir esta charla con ustedes, este webinar dedicado a el monitoreo del proceso de entrenamiento en taekwondistas. Como contexto a lo que es la actividad de evaluación en el taekwondo, tradicionalmente existen dos instancias en las cuales se evalúa. Una es el examen de cinta y la segunda es, a nivel deportivo, la competencia, donde el deportista se mide, cada taekwondista se mide con sus pares en distintas categorías y logra un determinado nivel o puesto en un torneo. Entonces esa es una segunda instancia de evaluación. Bien, nosotros vamos a pretender darles a los grandes maestros de taekwondo más herramientas para que evalúen. Es decir, que esas herramientas, que esa información que obtengan, les sirvan para guiarse, para no ir en un océano de noche con tormenta y sin brújula. ¿Sí? Le vamos a dar la brújula, la herramienta. Pero bien, antes de empezar a hablar de evaluación propiamente dicho, vamos a tener que generar un marco teórico que nos permita justificar qué evaluamos y por qué. Y ese marco teórico lo vamos a formar en base a definir primero qué es entrenamiento. Entrenamiento es el proceso didáctico que pretende aumentar, mejorar el rendimiento deportivo. Una definición un tanto minimalista, ¿no? Y obvia, pero tiene una palabra, pedagógico, que significa que los contenidos y las metas de ese proceso están ordenados jerárquicamente. Están ordenados de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular. Y que el entrenamiento es una estructura cíclica. Esos objetivos no los podemos trabajar todos juntos, los tenemos que distribuir jerárquicamente y por importancia de una manera ordenada a lo largo del tiempo para llegar a un objetivo final que es aumentar el rendimiento deportivo. Dijimos la palabra recién cíclico. Pues bien, el ser humano se adapta a su entorno, sea cual fuere, sea la adaptación que sea, siempre de manera cíclica. Vamos a dar ejemplos en la vida cotidiana de eventos cíclicos que todos conocemos. El día y la noche. ¿Sí? El cuerpo se adapta y aprovecha la noche para regenerarse y el día para hacer sus actividades. Se segregan hormonas particulares durante la noche en el descanso para reparar al organismo por el desgaste que tuvo de la actividad del día. Ese es un ejemplo de ciclo. ¿Qué otros ciclos? En la semana, desde hace millones de años, no millones, pero miles, desde hace mucho tiempo atrás, se dispuso que un día a la semana se iba a descansar. Distintas religiones, tal vez distinto día, pero todas respetan un día de descanso. Y eso genera un ciclo de días de trabajo y días de descanso. Bien, otro ejemplo de ciclos, las comidas del día.
Otro ejemplo de ciclos, ciclo respiratorio, ciclo cardíaco. Entonces, tenemos que el organismo humano se adapta de manera cíclica y ondulatoria, no lineal, no una pendiente hacia arriba, ondulatoria, sube, baja. Y en entrenamiento hablamos de trabajo, descanso, altas cargas, bajas cargas, sube el volumen, baja la intensidad, sube la intensidad, baja el volumen. A grandes rasgos, entonces, el entrenamiento también se ordena en ciclos, Y vamos a ir de los ciclos más grandes a los ciclos más pequeños, ¿sí? Y esto es pura y exclusivamente terminología para ordenarnos y por si alguien quiere seguir ahondando, que sepa de qué estamos hablando. Simplemente se puede ir mucho más profundo, pero no es la idea de esta charla. Simplemente generar un pequeño marco teórico para después apoyar la evaluación en ese marco teórico. Entonces, vamos a decir que el evento más importante a nivel deportivo que un atleta puede aspirar es la Olimpiada. De Olimpiada a Olimpiada hay 4 años. A esos 4 años se le llama megaciclo o ciclo olímpico. ¿Sí? Y dentro de ese megaciclo, ciclo olímpico, hay años. Y en cada año hay temporadas o competencias. Hay competencias importantes. Competencias importantes que pueden estar diluidas, distribuidas a lo largo del año de manera irregular, una al principio, otra a mitad de año, otra casi llegando al final, por citar un ejemplo. O puede haber competiciones concentradas en determinada parte del año, en una temporada. Por ejemplo, en 4 meses, determinado deporte o en determinado país se hacen seguidos los torneos. Y después se da un periodo de no competencia. A ese periodo de competencia le llamamos temporada. Y al periodo de no competencia, pretemporada. Cuando están las competencias muy juntas una con la otra. Esa es una primera forma de dividir los ciclos de entrenamiento, rudimentario. Pero es una forma. Ahora bien, cuando tenemos, como el ejemplo que dimos antes, 3 competiciones en el año importantes, 3 momentos en los cuales tengo que llegar a una buena forma, tengo que poder rendir al máximo. A cada uno de esos picos de forma le corresponde una estructura que se llama macrociclo. Podemos tener hasta 3, 4 por año. 4 macrociclos. Y hay veces que el macrociclo puede ser un año. Si hay solo algunas competencias concentradas en 3 meses, en 4 meses, uso la mitad del año para prepararme y la segunda para acercarme a la preparación de la competencia, propiamente dicha. Este proceso de entrenamiento, este macrociclo, va de lo general a lo particular, como lo habíamos dicho antes, cuando aclaramos que era pedagógico el proceso. Pues bien, cada macrociclo va a estar dividido en determinada cantidad de meses, como yo lo pueda y lo quiera planificar, como a mí me ayuda a solucionar mis problemas para mis tareas y mis problemas y mis metas y submetas para llegar a ese objetivo final, a esa competencia, a ese pico de forma. Bien, entonces decimos que cada macrociclo está compuesto por mesociclos, que aproximadamente duran un mes, hablando en términos generales. Y cada mesociclo está formado por 4 semanas. Y a cada una de esas semanas le llamaremos microciclo. Cada microciclo, o sea, 7 días, una semana, va a estar conformado por sesiones
dentro de cada día va a haber sesiones de entrenamiento, entre 1 y 5 sesiones como máximo. En alto rendimiento se llegan a utilizar algunos días de la semana, dobles turnos, triples turnos, cuádruples turnos, 5 sesiones, como mucho. ¿Sí? Pues bien, lo que acabamos de explicar recién sobre los ciclos del entrenamiento y las distintas estructuras que lo componen, lo vamos a ver ahora en un gráfico, el cual comienza con, en la parte superior, la temporada. Recuerden que cada temporada siempre culmina con competiciones o con la competencia más importante. Y de ahí hacia atrás tenemos un periodo de preparación general, un periodo de preparación especial y luego las competiciones. Los distintos, entonces tenemos conformado en esa temporada el macrociclo con los distintos mesociclos, cada mesociclo compuesto en este caso por 3 microciclos, y cada microciclo o semana de entrenamiento está compuesto por las distintas sesiones de entrenamiento como unidades más pequeñas, que son las rojas que tenemos abajo. Muy bien, espero esto que les sirva para ubicarse en tiempo y espacio. A ver, si cada mesociclo tuviéramos una tarea que solucionar, tanto al principio como al final de cada mesociclo, haríamos los test de la cualidad que yo estoy trabajando, ¿sí? Como para que quede eso graficado en el tiempo, al principio y al final de cada mesociclo, o puedo decir al principio y al final de cada periodo de preparación que incluye varios mesociclos. Pero yo desde que comienzo a trabajar o que quiero enfatizar una cualidad física, hago un primer test de diagnóstico y al finalizar hago un segundo test para ver cómo va resultando ese entrenamiento. Cuánto aumenté o si hubo estancamiento o cómo fue la evolución. Habiendo hecho ese marco conceptual de entrenamiento, vamos a pasar a ver las ventajas que tiene evaluar. ¿Sí? ¿Cómo nos va a servir de guía? ¿En qué puntos prácticos nos va a ayudar? Evaluar nos va a permitir saber el estado de forma de mi atleta a lo largo de la temporada. Identificar también puntos débiles y fuertes de su formación. Si yo evalúo fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, flexibilidad, técnica, etc., voy a saber en qué ítems está por debajo, no está en nivel, comparado con sus compañeros con un promedio. Voy a poder ver estancamientos, voy a poder resolver y prevenir, adelantarme a lesiones. Si yo monitoreo la carga de entrenamiento, voy a poder adelantarme y saber que si me paso de determinados niveles de carga de entrenamiento, mi atleta está susceptible a lastimarse o a romperse. Entonces voy a tratar de modular esas cargas para que eso no ocurra. ¿A qué me refiero con carga de entrenamiento? No es cuánto peso le ponemos a una máquina para que la persona levante. No en este caso. Carga de entrenamiento nos referimos a la intensidad y al volumen. A cuán intenso o difícil es un entrenamiento, a qué nivel lo exige, y volumen es la cantidad. Bien. Nos va a permitir también saber la recuperación de mi atleta. Yo puedo evaluar recuperación de un ejercicio o de la sesión de entrenamiento. De un ejercicio puede ser por la frecuencia cardíaca o, si tengo la posibilidad de tomar ácido láctico, por la recuperación de la curva de lactato. Pero lo más común es frecuencia cardíaca. Y otra forma de tomar recuperación es testear a la persona al día siguiente de que entrenó
o a los 2 días de que entrenó, a ver si está listo, si está fresco para seguir. Un pequeño test práctico que me permita ver si su musculatura y su sistema cardiorrespiratorio está listo para rendir, o todavía necesita más días de descanso. Si necesita más días de descanso, no le vuelvo a poner más carga de trabajo, porque no tiene sentido. No hubo adaptación. Nosotros decimos que hubo adaptación cuando se recuperó de esa carga de entrenamiento y ya está listo para hacer otra. Muy bien. Entonces, me va a permitir también saber si cumplo o no objetivos planteados, cuán lejos estoy, cuánto tardé en llegar a esos objetivos. La evaluación, al brindarme información y yo compartirla con mi deportista, con mi taekwondista en este caso, nos va a permitir aumentar su autoconfianza y seguridad en el entrenamiento, su motivación también, porque a los chicos son muy amantes de ver sus números, de comparar. Entonces es un buen incentivo, los ayuda a estar informados, y a nosotros como entrenadores nos enriquece también, porque nos estamos apoyando no ya en sensaciones o en lo que me parece, o en ideas o en prejuicios, no, me estoy apoyando en datos numéricos objetivos. Excelente. Entonces, ¿cuánto entrenamiento y cuán intenso el entrenamiento debe ser para lograr mi objetivo? También lo voy a saber monitoreando la carga de entrenamiento, como ya explicamos antes. Año a año yo voy a ir haciendo un seguimiento del volumen que trabajé ese año, de la cantidad de días, que trabajé cada cualidad física, o de la cantidad de días o de sesiones que tuve de determinada técnica. Ustedes tienen muchísimas técnicas de patada y combinaciones. Perfecto. Entonces, estaría muy bueno saber cuántas repeticiones al año hacen de cada patada, de cada tipo de patada, o de cada combinación o golpes. Para saber lo mismo, si se presentó algún problema al superar por semana tanta cantidad de patadas, o en un día. Es una linda inquietud saber. Y año a año yo voy a pretender aumentar al menos un 3, un 5% esa cantidad que hice el año pasado. Así voy a solidificar la preparación y la seguridad y la confianza de mi atleta. Entonces, ¿cuán lejos está un luchador del modelo ideal? Nos va a permitir la evaluación ver si existe o si yo tengo a nivel elite, a nivel competitivo, un modelo ideal de atleta, el cual tiene determinadas características. Numéricamente yo voy a poder comprobarlo si lo sigo evaluando en esos ítems. ¿Sí? Vamos a caracterizar un poquito al taekwondista. El taekwondista debe ser una persona, por su deporte, por las necesidades de su deporte, de bajo porcentaje de grasa, ¿sí? Bastante magros, ya que tienen que trasladar su cuerpo entero en corto tiempo, en corto lapso de tiempo y de manera muy precisa. Tienen que ser largos de piernas con respecto a su talla, y tienen que ser, en lo posible, livianos, de bajo peso con respecto a su talla, para poder moverse ágilmente y de manera precisa. Eso también me lo va a permitir la evaluación, el monitoreo. Si seguimos con las características del taekwondista, también decimos que el taekwondista tiene una potencia anaeróbica, tanto láctica como aláctica, importante. O sea, tiene su sistema fisiológicamente, su vía glucolítica y su vía del ATP-PC está muy desarrollada, porque hace movimientos explosivos, ¿sí? Cercanos a los 5 o 7 segundos. Y después descansa y después repite
otra seguidilla de combinaciones, entre 5 y 7 segundos. La relación entre trabajo-descanso de cada lucha es aproximadamente de un medio de 1-2, 1 de trabajo, 2 de descanso, a 1-7. Eso es lo que figura en bibliografía, entre 1-2 y 1-7. Y tienen un alto consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Los taekwondistas tienen un alto consumo de oxígeno debido a que para recuperarse de esos esfuerzos casi máximos, al 90%, y con concentraciones de ácido láctico de entre 7 y 12 milimoles, a veces en competencia, necesitan, para recuperarse rápido y estar listos para la próxima arremetida, un alto consumo de oxígeno. Es decir, que su sistema cardiorrespiratorio y muscular tienen que procesar de manera eficiente y rápida esa fatiga y esa acidez. Y de eso se encarga el sistema aeróbico. Entonces, el consumo de oxígeno es algo que se puede medir con un test perfectamente. Bien, y como último, el taekwondo tiene, y que es digno de evaluar también, un tema que es el manejo del peso corporal, ya que es un deporte que va por categorías por peso y se le va a dar a lo largo de la vida del atleta repetidamente situaciones en las cuales debe manejar su peso corporal, debe saber seguir estrategias saludables para el manejo de su peso corporal, tanto para subir como para bajar. Hay respecto a eso nuevas soluciones. Hace 5 o 10 años han aparecido en el mercado ya de consumo masivo, que son bastante fiables, balanzas de bioimpedancia eléctrica, las cuales en 5-10 segundos uno tiene una lectura bastante aproximada y certera de su porcentaje graso. Entonces, antes para realizar estos estudios era bastante difícil porque había que ir hasta un centro de alto rendimiento o a un laboratorio de medicina del deporte y teníamos que lograr que un evaluador tome diversas mediciones, pliegues cutáneos. Eso requería mucho tiempo y después procesar esos datos también. Hoy una balanza en segundos resuelve ese problema. No es una herramienta que vamos a usar a nivel investigación, pero a nivel práctico, para una escuela o para un club, es muy útil. A nivel deportista de alto rendimiento, de elite, lo oficial y estandarizado es son los pliegues cutáneos, es decir, la medición antropométrica por pliegue cutáneo. Bien, vamos a hablar ahora de una herramienta la cual nos permite obtener información y datos que, como ya mencionamos antes, son los test motores, que son tareas estandarizadas, orales o en forma de ejercicio, sujetas a leyes estadístico-matemáticas para determinar las cualidades motoras y otros aspectos de la personalidad del hombre. En realidad el test es un instrumento de medición, como un metro, como una balanza, que nos da un dato. Ese dato pasa a ser parte de un bagaje de información. Esa información luego la vamos a calificar, vamos a decir si es buena, mala, regular, etc., para que nos ayude en el momento de tomar una decisión o para que nos lleve a tomar una decisión. Bien, los tipos de test motores pueden ser teóricos y prácticos, ¿sí? Nosotros podemos medir qué conocimiento tiene un
deportista, un taekwondista, de determinada técnica, de determinada táctica, de algo que es muy importante hoy en día, que el deportista sea parte de su proceso de entrenamiento, conociendo el reglamento de la competición a la perfección. Puede marcar eso la diferencia en un torneo, en una competencia. Entonces, tanto lo práctico como lo teórico son importantes a la hora de evaluar y de aprender. También es importante que el deportista sepa y tenga bases sobre fisiología y sobre entrenamiento. Entonces, a mí me gusta hacer cursos de fisiología para deportistas y simplemente darle las bases de la fisiología del deporte para que ellos entiendan qué están haciendo y se sientan parte y colaboren. Cuando uno entiende qué está haciendo, realmente colabora y se compromete mucho más. Entonces, desde el punto de vista en cuanto a otras divisiones que pueden tener los test, tenemos los test pedagógicos, que como ya mencionamos, los vamos a usar para corroborar si las metas que nos propusimos fueron alcanzadas o no en las distintas etapas de la preparación, ya sea etapa de preparación física general y especial. Entonces hay test que miden cualidades generales o condicionales, como puede ser la fuerza, la resistencia, la velocidad, la agilidad, la coordinación, etc. Y otro tipo de test que evalúan las características específicas del deporte. Por ejemplo, ¿cuántas patadas de determinado tipo o técnica puede dar mi alumno en 10 segundos, en 15 segundos? O en 10 segundos, descansa 5 segundos, vuelve a hacer 10 segundos. Y así sucesivamente, tandas de 10 segundos de trabajo por 5 o 10 de descanso. Y durante esas tandas vamos chequeando el pulso cardíaco y después vemos cuánto tiempo tarda en recuperar. Entonces, ahí tenemos una forma, un test específico, ¿sí? Y vamos a poder compararlo con él mismo a lo largo de toda la temporada. Puede ser una combinación de golpes en determinado tiempo, o la mayor cantidad de golpes en determinado tiempo, o la repetición de una o varias técnicas en lapsos cortos de tiempo similares a los de la competición. Entonces, esas son formas específicas, porque estoy midiendo el gesto específico. Si lo comparamos con los test de fuerza, que puede ser un test de fuerza en el gimnasio, de sentadillas, de fuerza de banca, plana, de velocidad, cuánto tarda en desplazarse en 50 metros, de salto, un test de potencia de salto, son cualidades físicas, ¿sí?, que van a ayudar, pero son cualidades generales, no específicas. Específica sería un test que involucre el gesto deportivo del deporte, en este caso el taekwondo. Así que patadas o combinaciones con puños o acciones de defensa con un oponente, en el cual podamos registrar la cantidad de repeticiones en un tiempo dado y alguna variable fisiológica. Puede ser la frecuencia cardíaca o puede ser también el ácido láctico en el caso que tenga un medidor de ácido láctico. Bien, eso en cuanto a los test. Y también, bueno, obviamente en el alto rendimiento hay test médicos, y en el no alto rendimiento, en el deporte recreativo o deporte, no quiero decir amateur, deporte competitivo pero no de alto rendimiento, también hay exámenes médicos. Es legislación, al menos aquí en Argentina, y pienso que en todo el mundo, que para participar de competencias es necesario un examen físico, un electrocardiograma de esfuerzo o un chequeo médico clínico. Entonces, toda esa información
se suma a la del entrenamiento. Y también tenemos test de tipo psicológicos, sobre todo en deportes de combate, donde la parte psicológica es importantísima. Como ya dijimos antes, es parte del perfil del deportista, del taekwondista, poder soportar la presión del rival y de la competencia y del torneo, porque a medida que va avanzando pueden ir surgiendo competidores más difíciles. Entonces es importante que sea estable mental y anímicamente y pueda manejarse con soltura en esas presiones, en ese nivel de estrés y presión. Principales instrumentos de medición en el ámbito de la deportología. Bien, vemos acá un calibre de pliegues cutáneos para medir, para calcular porcentaje corporal, como así también esta cinta Lufkin que se utiliza para medir circunferencias corporales. Esto es nuestro aliado de todos los profes, el cronómetro, el cual nos salva a la hora de medir test de campo. Esto es un goniómetro para medir ángulos articulares en los test de flexibilidad. Esto es un analizador portátil de lactato para medir la acidez muscular después de cargas específicas. Esto es una plataforma de salto sencilla con un cronómetro que mide tiempo de despegue, tiempo de contacto y tiempo de vuelo. Aquí se está realizando una toma de medida de pliegue cutáneo con el calibre. Esto es el clásico reloj Polar con su banda cardíaca para registrar el pulso. Esto es un sensor más complejo para medir salto, pero integrado a una computadora y con sensores 3D. Esto es una balanza de bioimpedancia eléctrica para medir composición corporal de forma sencilla, porcentaje graso y muscular. Esta es la banda cardíaca del Polar para registrar el pulso y bajarlo después a una computadora. Esto es un calibre para medir diámetros óseos. Y volvemos aquí a otro calibre para medir los pliegues cutáneos. Y esto fue un breve muestreo de los instrumentos más utilizados en la deportología. Vamos a ver en un pequeño videito en más detalle de lo que es la balanza de bioimpedancia eléctrica, que es una de las tecnologías nuevas que ha aparecido hace unos 5 o 10 años, que nos permite con muy bajo costo y un ahorro de tiempo importante comparado con la antropometría tradicional y la toma de pliegues, solucionar el tema de la composición corporal. Vamos a verlo. Vemos aquí una balanza de bioimpedancia eléctrica marca Onron, que es un método fiable y sencillo para medir composición corporal. Uno solo necesita pararse descalzo, tomar los agarres metálicos y nos dará una pronta lectura de peso, índice de masa corporal, masa muscular y masa grasa. Recuerdan que habíamos hablado de componentes del entrenamiento y luego hablamos de test. Pues bien, vamos a ver qué test podemos utilizar y de qué forma para cada uno de esos 3 componentes del entrenamiento dignos de ser evaluados. Entonces, recordamos que los componentes evaluables del entrenamiento eran 3: el deportista, la carga de entrenamiento y el rendimiento. Entonces, vamos a decir que sobre el deportista tenemos test teóricos. Nos va a interesar que nuestro deportista, que nuestro taekwondista sepa el reglamento de técnica, de táctica, ¿por qué no un poco de fisiología y un poco de teoría del entrenamiento, para que no se encuentre tan perdido y se sienta que sabe por dónde está transitando, por qué camino está transitando?
Tenemos también test médicos que vamos a ver sobre el deportista. Los básicos los sabemos porque son por legislación, nos lo van a pedir, que son test de aptitud física, electrocardiograma de esfuerzo, etc. Tenemos también, le podemos pedir análisis clínicos cada tanto para ver si su estado general en sangre y orina está perfecto, si su medio interno está saludable. Análisis postural, que los hará un kinesiólogo o un biomecánico especialista. Mediciones antropométricas para ir siguiendo cómo va creciendo cuando es pequeño, las distintas relaciones entre longitudes, diámetros, peso, durante su vida adulta, su porcentaje de grasa, de masa muscular, etc. Su somatotipo, es decir, qué modelo corporal, cuán lejos está de un modelo ideal. Y después tenemos test biomecánicos, que ya se harían a nivel de selección, test nutricionales, que los hace la nutricionista. Sobre el deportista se sigue la recuperación, la frecuencia cardíaca en reposo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca son los test más utilizados, ¿sí?, para saber cuán duro fue ese entrenamiento. Y test psicológicos también podemos llegar a aplicar en el caso que lo requiera. Intervención de un psicólogo del deporte que le va a hacer este tipo de test. Pues bien, sobre el deportista entonces estos test. Vamos a pasar ahora a ver qué podemos evaluar sobre la carga de entrenamiento. A ver si podemos ampliar un poquito más esta imagen. No mucho más. Bueno, tenemos que para la carga de entrenamiento le vamos a pedir al atleta que tenga su diario de entrenamiento, ¿sí?, a nuestro taekwondista, que tenga por cada día de entrenamiento cómo percibió ese esfuerzo, en una escala del 1 al 10, muy sencilla. ¿Qué te pareció este entrenamiento? ¿Qué entrenó? ¿Qué hizo? Si entrenó técnica, que él lo anote, un resumen muy pequeño, muy chiquitito. Las lesiones que va teniendo y cuánto tarda en recuperarse. Y qué asistencias, qué cantidad de asistencias tiene. ¿Sí? Si es una persona que falta o que asiste siempre. Y para el entrenador, lo que vendría a ser qué es lo que va a seguir, qué variables va a seguir el entrenador. Durante el periodo preparatorio general va a seguir cantidad de sesiones de fuerza, cantidad de sesiones de resistencia, de velocidad, de flexibilidad, de técnica. Y durante el periodo preparatorio especial y competitivo va a ser un seguimiento más exhaustivo de la táctica, de el tiempo o cantidad de sesiones de combate, de las intensidades de cada sesión, como él las quiera y considere que vale la pena medirlo. Entonces, todos estos son distintos test que se pueden hacer. ¿Hay que hacer todos? No, hay que ser criterioso de acuerdo a quién estamos entrenando, como dijimos antes, todo no se puede hacer, y no por si vale la pena o no, sino por un tema de ahorro de tiempo y de economía y de eficiencia y eficacia. Bien, entonces, sobre la carga de entrenamiento tenemos este enfoque. Vamos a ver ahora sobre el rendimiento. Sobre el rendimiento, en el periodo preparatorio general nos va a interesar los test generales de condición física, es decir, evaluar test de rendimiento en fuerza, en resistencia, en velocidad, en saltabilidad, en flexibilidad, etc. Test específicos, ¿sí? Por nombrar solamente dos, ustedes conocerán mejor que yo test específicos para taekwondo. Algunos de agilidad de desplazamiento se encuentran en la bibliografía, que son aplicados al taekwondo, y hay tablas de referencia con valores normales para taekwondistas de distintos niveles,
como así también test de resistencia, de velocidad, de patadas, de distintas técnicas, ¿sí? Hay un test normado y hecho por un doctor en ciencias del deporte cubano, el doctor Peralta, y hay mucha bibliografía ya basada sobre ese test. Y después, bueno, como otra forma de medir el rendimiento, como lo habíamos dicho al principio, es que las competencias. La competencia es el arma suprema de evaluación, porque ahí se pone en juego, evaluamos todo. En un entrenamiento o en un test de campo o de laboratorio no tenemos el componente del adversario. Entonces, aquí sí lo tenemos y es la mejor forma de testearlo. Una de las maneras de testear a nuestro luchador, a nuestro taekwondista en competencia es cuando modelamos la competencia, es decir, semanas antes, 1 o 2 semanas antes de los combates principales o del torneo, simulamos un mini torneo con sparrings o con compañeros de alto nivel o de otro peso, pero es importante que tenga combate y en una relación de tiempo y cantidad parecida a la que va a tener el torneo. Esto se realiza generalmente a la misma hora y al mismo día que va a tener la competencia. Es una forma de ir acostumbrando al cuerpo que, como ya dijimos, que se meta en esos ciclos de rendimiento de alta forma. Muy bien. Entonces, de esos tres enfoques, de esos 3 componentes del entrenamiento, es como así organizamos qué tipo de test vamos a utilizar o podemos utilizar. No hay que usar todos. Cada entrenador seleccionará los tipos de test que pueda hacer para que considere que sean mejores para la calidad y grado de aspiración de sus atletas. Muy bien, pasamos. Un ejemplo de control de carga de un entrenador X a sus taekwondistas y vamos a analizar un poquito un mesociclo de trabajo, ¿sí? Un mes, a ver qué ocurrió. Si vemos, tenemos los mesociclos, el 1, 2, 3 y 4 son las 4 semanas del mes y el total al final. Tenemos como qué es lo que el entrenador decidió hacer seguimiento: a la resistencia aeróbica, a la velocidad, a la fuerza explosiva, al perfeccionamiento técnico, al perfeccionamiento táctico y a la resistencia competitiva. Fíjense cómo ahora entró la competencia en el entrenamiento. Si está entrenando resistencia competitiva, ya nos da la pauta de que está en un periodo de preparación general, no. Especial puede ser, o competitivo. Vamos a ver cómo maneja esos volúmenes, a ver si nos damos una idea más acertada de qué es lo que él está queriendo hacer, ¿sí? Resistencia aeróbica. Empieza con 83, termina la 4ª semana con 42. O sea, no es algo que le interese mejorar, va de más a menos, ¿sí? Le interesa no estar cargado, no estar cansado, que su atleta no esté fatigado. Al fin, en esas 2 semanas la está manteniendo, porque se fue de 83, se ve que minutos por semana a 42. Entonces, la resistencia aeróbica no es algo que ya lo trabajó en otros meses anteriores. Pasamos a la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Empieza con 1180, termina con 1700. ¡Apa! Le interesa. Mira, va aumentando. 1500, 1900, llega hasta 1900 en la 3ª semana y después baja. Entonces, esta cualidad física la está trabajando mucho. Debe estar en un periodo especial, en un periodo de preparación especial. Fuerza explosiva. Fuerza explosiva empieza con 1160, 1350, un poquito más, 1450, un poco más, y en la 4ª descarga, baja. Muy bien. Entonces, velocidad y fuerza explosiva le interesan. Perfeccionamiento técnico,
123, empieza con mucho y va bajando. Claro, no está en un periodo de preparación general, donde el perfeccionamiento técnico es importante. No. Entonces, por eso al perfeccionamiento técnico arranca intenso la primera semana en 123 y después en la cuarta va bajando siempre, 98, 73, 49. La táctica, ¿qué ocurre? La táctica en un periodo de preparación competitivo es crucial. Mirá, y arranca en 43 y termina en 107, che. ¿Ah? Entonces está en un periodo competitivo tal vez. Y la resistencia competitiva arranca en 19, 29, 38, 48. Me parece que está en un periodo competitivo y lo quiere dejar en la última semana bien afiladito. Y con no mucho trabajo de resistencia aeróbica para que esté fresco. Entonces, ahí nos damos cuenta, analizando los volúmenes y la importancia que le va dando el entrenador a cada indicador, a cada punto de la carga de ese atleta, de ese taekwondista, ya nos podemos dar una idea en qué periodo de preparación está. Y bueno, así es como los entrenadores armamos los planes de entrenamiento, jugando con algunas variables, subiendo unas, bajando otras. Como comentamos al principio, de esos son los ciclos que se trata. Y bueno, el entrenador es un artista que maneja esas ondulaciones de cada variable por su experiencia, por lo que leyó, por cómo lo entrenaron a él, y un sinfín de aspectos que lo van formando en su carrera. Amigos del Taekwondo, hemos llegado al final de esta charla webinar sobre monitoreo del proceso de entrenamiento en Taekwondo. Quiero saludarlos, agradecer de nuevo al licenciado Eduardo Peregrina por tan amable invitación y bueno, en el caso de que tengan dudas o necesiten bibliografía acerca de este tema o en lo que los pueda ayudar, mi Instagram es elprofesanti y les dejo abajo en la descripción mi correo en el caso de que necesiten alguna consulta. Desde ya, muchas gracias de nuevo por seguir esta transmisión y espero verlos pronto. Hasta luego.